Vietnam, una nación moldeada por siglos de historia, se vio atrapada en medio de las luchas de poder globales a mediados del siglo XX. La explotación francesa de los recursos de Vietnam y la supresión de la cultura local alimentaron el resentimiento entre los vietnamitas, preparando el terreno para la posterior lucha por la independencia. El surgimiento de movimientos nacionalistas, inspirados por figuras como Ho Chi Minh, comenzó a desafiar la autoridad francesa, exigiendo el fin del dominio colonial y el establecimiento de una nación vietnamita independiente. Tras la derrota de Japón, Ho Chi Minh declaró la independencia de Vietnam en 1945, invocando la Declaración de Independencia de Estados Unidos en su proclamación. Sin embargo, los franceses, decididos a recuperar sus posesiones coloniales, se negaron a reconocer la independencia vietnamita, preparando el escenario para la Primera Guerra de Indochina. El Viet Minh, empleando tácticas de guerrilla y obteniendo el apoyo de la población local, ganó gradualmente ventaja contra los franceses, culminando con la victoria decisiva en Dien Bien Phu en 1954. Los Acuerdos de Ginebra de 1954, destinados a traer la paz a Vietnam, en cambio sentaron las bases para un futuro conflicto. El acuerdo dividió temporalmente a Vietnam a lo largo del paralelo 17, con las fuerzas comunistas de Ho Chi Minh controlando el norte y un gobierno no comunista, respaldado por Estados Unidos, establecido en el sur. La Guerra Fría jugó un papel importante en la configuración del conflicto en Vietnam. Estados Unidos veía a Vietnam como una ficha de dominó crucial en el sudeste asiático. A mediados de la década de 1960, Estados Unidos había comprometido a cientos de miles de tropas de combate en la guerra, transformando un conflicto local en una gran confrontación internacional. Los primeros años de la participación estadounidense en Vietnam estuvieron marcados por una escalada gradual del compromiso militar. Inicialmente, Estados Unidos envió asesores militares para entrenar y ayudar al ejército de Vietnam del Sur. El incidente del Golfo de Tonkin, en 1964, proporcionó el pretexto para la resolución del Golfo de Tonkin. Con la resolución, el presidente Johnson aumentó drásticamente la participación militar en Vietnam. Las primeras tropas de combate llegaron en 1965, marcando el comienzo de la guerra terrestre. Las fuerzas estadounidenses lanzaron operaciones a gran escala contra el Viet Cong y el ejército de Vietnam del Norte. A pesar del despliegue masivo, la guerra se mantuvo en un punto muerto. Sección 4. La ofensiva del Tet. Un punto de inflexión en la guerra. A finales de enero de 1968, durante las vacaciones del Tet, el Viet Cong y el ejército de Vietnam del Norte lanzaron una ofensiva sorpresa en todo Vietnam del Sur. La ofensiva del Tet destrozó la percepción del público estadounidense de que se estaba ganando la guerra. Las imágenes de los combates en Saigón y otras ciudades importantes, transmitidas en las pantallas de televisión de todo Estados Unidos, contradecían las evaluaciones optimistas ofrecidas por los oficiales militares y gubernamentales. La ofensiva del Tet marcó el comienzo de un cambio en la política estadounidense hacia la reducción de la escalada y la búsqueda de una solución negociada a la guerra. Sección 5. El largo camino hacia la retirada, cambio de opinión pública y el fin de la guerra. Después de la ofensiva del Tet, el público estadounidense se cansó cada vez más de la guerra en Vietnam. El presidente Richard Nixon, elegido en 1968, prometió traer la paz con honor en Vietnam. Implementó una política de vietnamización, retirando gradualmente las tropas estadounidenses mientras aumentaba el apoyo al ejército de Vietnam del Sur. Los acuerdos de paz de París, firmados en 1973, trajeron un alto el fuego temporal y la retirada completa de las tropas de combate estadounidenses. En la primavera de 1975, el ejército de Vietnam del Norte lanzó una ofensiva final, capturando Saigón y poniendo fin a la guerra. Sección 6. Legados de la Guerra Vietnam y el mundo transformados. La Guerra de Vietnam dejó profundas cicatrices en Vietnam y la región circundante. El uso del agente naranja y otros defoliantes químicos causó daños ambientales generalizados y problemas de salud a largo plazo. La guerra también dejó un legado de artefactos explosivos sin detonar
que continúan representando una amenaza para los civiles. La guerra demostró los límites del poder estadounidense y los peligros de la intervención en conflictos extranjeros complejos. La guerra también contribuyó a un creciente escepticismo sobre el uso de la fuerza militar y un mayor énfasis en la diplomacia y la cooperación internacional. Las lecciones aprendidas de la Guerra de Vietnam continúan moldeando la política exterior estadounidense y la forma en que la nación aborda las relaciones internacionales.